Bueno, chavos de undécimo, vamos a continuar entonces con la clase. Vamos con la clase número 2. Miren que estoy aquí en su libro. Siempre muestro el libro como evidencia de que vean que estamos viendo eh, temas del libro que yo puse en el muro del Facebook. Espero que todo el mundo lo haya descargado porque van a empezar a trabajar hoy ya con tareas que voy a dejar asignadas. Ok, para la clase de hoy necesito que ustedes tengan a la mano lo que es la calculadora. Yo tengo acá un emulador de una calculadora Casio, es otro modelo, pero las funciones son, por no decir que iguales que la calculadora que ustedes tienen en clase. Entonces van a ocupar la calculadora para probar pues que los límites por ahí, ¿verdad? También vamos a utilizar un poquito GeoGebra, perdón, Derive. En este caso vamos a utilizar Derive. Les voy a enseñar a usar este programita. Yo les voy a cargar una carpeta ahí en el muro del Facebook para que ustedes puedan descargar esa carpeta y pues puedan, si tienen computadora, la pueden instalar, porque creo que aplicación para teléfono de Derive no hay. Yo lo ando buscando y no la encontré. Entonces, igual, si alguien lo quiere instalar en su computadora, igual lo descarga y lo guarda en su computadora y lo puede craquear, ¿no? Ese proceso de craqueo solo es de copiar un archivo y pegarlo donde usted instaló el programita y pues ya le corre el programa sin ningún problema. Este programa les va a ayudar de mucho para encontrar la respuesta. Lo que si no tiene el programa es el procedimiento, ¿de acuerdo? Pero sí les puede dar la respuesta. Entonces lo vamos a ir probando para que ustedes puedan ir viendo para cuál es la utilidad de este programa. Bien, entonces vamos a entrar con la clase. Vamos a hacer la presentación habitual. Nos habíamos quedado entonces por las propiedades de límites. Las propiedades que tenemos por acá son 8 propiedades las que vamos a ir analizando. Entonces veamos la primera propiedad. La primera propiedad es el límite de una función lineal. El límite de esa función lineal es lo que ustedes ven aquí. El límite cuando x tiende a un valor de a, en este caso sobre el eje x, de una función lineal. ¿Se acuerdan de la función que vimos en el primer video? Pues esa gráfica era una recta, pues esa recta se grafica pues con esta función que tengo acá, mx más b, donde este valor numérico de m es la pendiente, este es la variable, más el intercepto con respecto al origen, ¿no? Que es b, ¿no? Por donde corta el eje y, ¿no? Si ustedes ven esta función a la hora de calcular su límite, entonces este valor de m y el valor de b son valores constantes, son valores numéricos. Lo único que hacemos es reemplazar el valor de x por el valor al cual x tiende, ¿no? O se acerca a ese valor en x en a. Entonces se sustituye, entonces me queda m por a más b. ¿Sí? Entonces este es el límite de una función lineal. Antes de que se me olvide, estas funciones o estas propiedades, mejor dicho, ustedes las van a hacer en una ficha. Sería bueno de que buscaran un folder viejo, por favor no vayan a la pulpería, sino que de cuadernos viejos ustedes pueden buscar, quitar la pasta si no ocupa el cuaderno, arrancar y en ese mismo cartoncito lo pueden forrar con utensilios que ustedes tengan en la casa. No vayan a ir a la pulpería por un pedazo de cartón, sino que ahí mismo en casa busquen uno y hacen una ficha de tal manera que nos pueda servir o les pueda servir a la hora de estudiar y de hacer las tareas. ¿Ok? Bien, dicho esto, entonces sigamos con la segunda propiedad, que es el límite de una función constante. El límite de una función constante es lo que yo tengo acá. Entonces estamos diciendo el límite cuando x tiende a de un valor numérico. O sea, cuando decimos el límite de una función constante, estamos diciendo que es un valor numérico, cualquiera, va a ser igual a ese mismo valor numérico. En pocas palabras, cuando yo calcule el límite de una función constante, va a ser igual a la misma función constante. La tercera propiedad es el límite de una función identidad. El límite de una función identidad es como lo tenemos acá. El límite cuando x tiende a de x es igual a. ¿Por qué sucede esto? Es que resulta ser que la función identidad es una función lineal que pasa por el origen y que todos los valores que reflejan en X reflejan también exactamente con el mismo valor en Y. Es decir, las imágenes que encuentre son las mismas imágenes. Es decir, cuando yo encuentro un valor en X, la imagen de ese valor en X es el mismo valor en Y. Entonces, por eso es que ustedes miran aquí que el límite de una función identidad, cuando X tiende a, es el mismo valor de A, pero es por esa situación. La cuarta propiedad es el límite de la suma y la diferencia de funciones. Y aquí hay que detenerse un poquito.
En el libro solo aparece para dos funciones, pero no significa que solamente aplica para dos funciones. Yo puedo tener n funciones, n cantidad de funciones. Y otro aspecto bien importante, para que esta propiedad sea cierta, los límites individuales de esas funciones deben de existir. Si no existen los límites individuales de esas funciones en particular, entonces esto que está aquí, esta propiedad que tengo acá al final, donde está después del entonces, no existiría, ¿no? Eh, entonces dice aquí el límite cuando x tiende a de una función f de x es igual a un valor L. Y el límite de cuando x tiende a de una función g de x es igual a m. Si estos dos límites existen, entonces podemos concluir que el límite cuando x tiende a de la suma o la diferencia, porque vean que esto aplica ya sea para la suma de funciones, pero también puede ser para la diferencia o resta de funciones. Por eso ustedes miran aquí el más menos, porque puede ser para suma, pero también puede ser para resta, ¿no? Si eso es cierto, entonces esto va a ser igual a la sumatoria o a la diferencia de lo que tendía el límite con esta función, que en este caso es L, y a lo que tendía esta función, que en este caso es M, ¿no? Volviendo a repetir, este más menos que aparece aquí significa que puede ser o bien para la suma o bien para la resta o la diferencia. Veamos la quinta propiedad. El límite del producto de dos funciones es muy similar a esta. Nada más que ahora en vez de tener suma o diferencia, es decir, resta, ahora lo que yo tengo es la multiplicación. Al igual que en este caso de aquí, yo también puedo tener n cantidad de funciones. Es decir, que no solo aplica para la suma perdón, para el producto de dos o más funciones, sino que para n funciones. Entonces, igual, los límites deben de existir para ambas funciones. Y si eso es cierto, entonces el producto de los límites de esas dos funciones va a ser igual a lo que tendrían los límites de esas dos funciones. En este caso, L por M. Bien, estas dos propiedades que tenemos aquí, la 4 y la número 5, son una de las propiedades más utilizadas, ¿no? Y al igual que la de la función constante y al igual que la función identidad. Son propiedades muy, muy útiles, ¿no? Bien, pasemos entonces a la sexta. Sería el límite de la enésima potencia de una función. Entonces, si yo tengo el límite cuando x tiende a de una función que está elevado a una potencia, esto va a ser igual al valor al cual tiende ese límite elevado a esa misma potencia. La séptima propiedad es el límite del cociente de dos funciones. Es decir, cociente es pues la división, ¿no?, de dos funciones. Al igual que en la suma de diferencia, al igual que el producto, en el cociente también debemos de hacer la aclaración que para que esto sea cierto, los límites de las funciones individuales también deben de existir. Por tal razón, entonces, si yo quiero hacer el cociente, es decir, la división, decimos que el límite cuando x tiende a de la función f de x sobre g de x va a ser igual al cociente de la cual tendían ambas funciones, es decir, L entre M. Haciendo la aclaración que el valor de M al cual tiende este límite de la función g de x tiene que ser un valor diferente de 0. ¿Por qué diferente de 0? Porque obviamente en el denominador no puede quedarme un 0 porque entonces este cociente no existiría. Y veamos la última propiedad que vamos a ver. El límite de una constante por una función. Entonces vean aquí que yo tengo el límite cuando x tiende a de la función f de x multiplicada por la constante k. Cuando sucede eso, entonces lo que hacemos es calcular el límite de la función f de x y multiplicarla por la constante que tenemos acá. De hecho, podríamos haber colocado acá k por el límite a la cual x tiende a de la función f de x, ¿no? Entonces, antes de pasar a la siguiente diapositiva, que son los ejercicios que aparecen en su libro, quiero aclarar un detalle. Cada una de estas propiedades que aparecen aquí son demostrables. Sin embargo, el objetivo de esta clase no es la demostración plena de las propiedades de los límites. Si estuviéramos en una clase en presencial, yo estaría en la obligación como catedrático de hacer la demostración por lo menos de dos propiedades, ¿no? ¿Cómo se demuestran las propiedades de límites? Se demuestran con la definición de límite que nosotros vimos en la clase anterior. Esa definición me sirve para hacer la demostración de todas estas 8 propiedades que tengo acá, ¿ok? Sin embargo, en la siguiente página donde aparece esta función en particular,
ahí ya me aclara cómo se hace la demostración de las propiedades del límite. Solo aparece la demostración para una propiedad en particular. Sin embargo, las 8 propiedades que tenemos aquí son demostrables. ¿Ok? Pero para que sean demostrables, los límites deben de existir para la función. Si no existen, entonces no podrían ser demostrables. Haciendo esa aclaración, entonces vamos a pasar a los ejemplos 1.2 que aparecen en su libro, ¿no? Y me dice a mí, encuentre los límites, inciso A, del límite cuando x tiende a 2 de la función x cuadrado menos 3x más 4. Y también vamos a desarrollar el segundo ejemplo, que es el límite cuando x tiende a 3 de la función x cuadrado menos 1 dividido entre x. Bien, entonces vamos a hacer, vamos a ir haciendo o realizando estos límites aplicando las propiedades. Veamos. Tenemos entonces el primer ejemplo, ¿no? El inciso A. Tenemos el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 3x más 4. Observen acá esta parte de aquí de la función. Todo esto es una función cuadrática, ¿cierto? Porque el máximo grado que yo tengo de aquí de este polinomio es grado 2. Es una función cuadrática. Sin embargo, yo puedo ir separando esta función en diferentes funciones, ¿cierto? Yo puedo decir el límite para esta función, x cuadrado, el límite para esta función que es menos 3x y el límite para esta función que es una función constante que sería para 4, ¿no? Entonces veamos cómo nos queda. Nos queda de esta forma, ¿cierto? El límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos el límite cuando x tiende a 2 de 3x más el límite de x cuando tiende a 2 de la función constante de 4. Vean que aquí utilicé la propiedad para la suma y la diferencia de funciones, porque separé esta función, que es una función cuadrática, en funciones separadas, ¿no? Yo tengo aquí la función cuadrática, la lineal y una función constante. Entonces aquí apliqué, ¿qué propiedad? La propiedad número 4, ¿no? Cuando ustedes hagan su tarea, también yo preciso que a la par de lo que usted va realizando como aplicación de las propiedades, me vaya aclarando qué propiedad usted utilizó ahí. Vamos a utilizar para fines prácticos de este video la numeración de las propiedades como las tengo en este video, es decir, del 1 hasta el 8, de acuerdo a cómo usted vaya aplicando esas propiedades. Bien, siguiendo entonces, veamos el siguiente paso. Vean que aquí, en esta parte de aquí, lo que se está utilizando es la propiedad de la potencia. ¿Ya se dieron cuenta? Apliqué, fíjense bien, puse entre paréntesis el límite cuando x tiende a 2 de x, pero fuera del paréntesis estoy colocando al exponente al cual estaba esa variable, ¿no? En este caso del grado 2 o de exponente 2, ¿no? Por tanto, aquí estoy aplicando la propiedad de la potencia, que en este caso era la propiedad número 6. Bien, si ustedes se dan cuenta, yo aquí estoy aplicando la última propiedad, la propiedad número 8, ¿no? Donde yo tenía aquí, miren este 3, el 3 es una constante multiplicado por una función lineal que es x, ¿no? O la función identidad me queda acá, ¿cierto? Por tanto, estoy aplicando aquí la propiedad número 8, ¿no? Y por último, volvemos a reescribir el límite de x cuando tiende a 2 de 4, porque evidentemente aquí lo que se va a aplicar al final es la propiedad de una constante. Veamos entonces las propiedades que se aplicaron acá. Entonces se están aplicando la propiedad número 6 y la propiedad número 8 que habíamos hablado, ¿no? La propiedad de la potencia, que es esta, la propiedad 6, y la propiedad 8, que es la propiedad última de la multiplicación de una constante por una función. Bien, siguiendo entonces ahora, lo que acabamos de hacer acá, ahora, fíjense bien lo que se hace con los límites. Lo que se hace ahora es una sustitución, ¿cierto? Este x al cual tiende a 2, este valor de 2, se sustituye en la variable x aquí. Observen, este 2 al cual x tiende, ¿sí? Ese valor de x está tendiendo a 2, lo sustituimos en la función, en este caso en x, ¿no? Que es lo que tenemos acá. Entonces vean lo que me queda 2 paréntesis elevado a la 2, que es lo que tenemos aquí. Volviendo a repetir, ¿qué fue lo que hice? Una sustitución. Siempre se hace una sustitución. Este 2 al cual está teniendo este límite, en x, lo sustituimos en la función. En este caso en la función x. Menos el 3, como es una constante, se copia. Y aquí hacemos otra sustitución. Miren que aplicamos aquí la propiedad de la identidad, ¿no?
Entonces, por tanto, este valor de 2 lo sustituimos en esta x de aquí. Entonces me queda menos 3 por 2 más, y vean que aquí al final estoy aplicando la propiedad de una función constante. Vean que el 4 es una función constante y me dice a mí la propiedad de la función constante, que cuando aplico el límite de una función constante es igual a ese mismo valor constante. Por tanto, me queda, miren, 4. Bien, entonces aquí lo que hicimos fue aplicar la propiedad 2 de la función constante. Aquí faltaría añadir la propiedad de la función identidad también. Y por último hicimos una sustitución, ¿no? Que fue la sustitución del valor de x en cada una de las funciones, exceptuando la última porque es una función constante. Ahora lo que vamos a efectuar acá es evidentemente esta parte de aritmética con números enteros, ¿no? Entonces 2 al cuadrado es 4, menos 3 por 2 es menos 6, más 4. Veamos cómo nos queda. Nos queda 4 menos 6 más 4. ¿Por qué nos queda así? Volviendo. 2 al cuadrado es 4, 2 por 2 es 4, menos por más da menos, 3 por 2 es 6, más 4. Por último hacemos esta operación con números positivos y negativos, números enteros, y nos va a quedar, si yo sumo los positivos acá sería 4, más 4 es 8, y a 8 le resto 6, me va a quedar positivo 2. Por tanto, el límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 3x más 4 es igual a 2. Bien, entonces así como hemos hecho hasta acá, ustedes a la hora de hacer sus tareas van a ir colocando las propiedades que se van utilizando a la hora de desarrollar límites. Por tanto, la respuesta en el primero es 2. Bien, hagamos el segundo entonces. En el segundo, lo que me están dando es el límite cuando x tiende a 3. Y si ustedes se fijan, esta es una función racional. ¿Sí? ¿Se acuerdan de las funciones racionales que mirábamos el año pasado? Bueno, aquí las tenemos. Aquí lo que yo tengo es en el numerador x cuadrado menos 1 sobre en el denominador x, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es aplicar la propiedad del cociente. ¿Cómo yo saber cuándo aplicar la propiedad del cociente? Pues bien simple, siempre que miremos una fracción vamos a aplicar la propiedad del cociente, que en este caso es la propiedad número 7, ¿cierto? Entonces por ahí empezamos. Ustedes se fijan, colocamos la nomenclatura de límite tanto en el numerador como en el denominador porque estamos asumiendo que esta es una función y que la de abajo es otra función. Bien, entonces, y aquí cometí un error que vamos a corregir acá. Vamos a corregirlo. Aquí el valor, aquí es x, ¿no? Ya mentalmente lo había hecho, pero ahí es el valor de x, al igual que acá. Vamos a corregir esto. Para que estemos todo mundo claro. Bien, ya lo corregimos por acá. Vamos a continuar entonces con la presentación. Entonces, estábamos en esta parte, ¿no? Tenemos entonces la función de arriba que es x cuadrado menos 1 y la función de abajo simplemente es x, ¿no? Entonces, ¿qué propiedad aplicamos aquí? La propiedad número 7. ¿Por qué la propiedad número 7? Porque aplicamos la propiedad del cociente, ¿cierto? Límite en el numerador, límite en el denominador. Veamos qué sigue entonces. Ahora lo que tenemos arriba, fíjense bien, tenemos una diferencia, tenemos dos funciones, esta es una función y esta es otra función. Y lo que hicimos aquí entonces fue aplicar la cuarta propiedad, aplicar la propiedad de la diferencia de funciones. Vean que yo separé estos dos términos en dos funciones diferentes. Decimos límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado menos el límite cuando x tiende a 3 de 1 sobre el límite cuando x tiende a 3 de x. Por tanto, aquí aplicamos la propiedad número 4. Siguiendo entonces, según la lógica, ¿cuál sería la lógica de continuar acá? Bueno, sería aplicar esta propiedad de acá, ¿no? La de una potencia. Veamos cómo queda. Vean que aquí lo único que modifiqué fue la propiedad de una potencia, ¿cierto? Es decir, que este x cuadrado lo que hicimos fue colocar límite de x cuando x tiende a 3 de x dentro del paréntesis y fuera del al cuadrado, menos el límite de esta constante cuando x tiende cuando x tiende a 3 de 1 sobre el límite cuando x tiende a 3 de x, ¿no? Entonces la única propiedad que apliqué aquí fue la propiedad
de la potencia. En este caso fue la propiedad número 6. Bien, continuando entonces. Ahora lo que me queda simplemente es hacer las sustituciones. Vean que este 3 va a sustituir a esta variable aquí. Aquí tengo una función constante, por tanto me va a quedar el mismo valor de la constante que es 1. Y este 3 que está aquí va a sustituir a esta x de aquí porque tenemos la función identidad. Entonces haciendo la sustitución me queda 3 al cuadrado menos 1 sobre 3. Entonces aquí apliqué la propiedad 2, que es la función constante, pero faltaría agregar también la función identidad acá, ¿sí? Otra propiedad que haría falta agregar aquí, la propiedad de la función identidad. Y hacemos la sustitución. Entonces, mentalmente, 3 al cuadrado es 9, 9 menos 1 es 8, entonces me va a quedar en el numerador 8, partido o dividido entre 3. Por tanto, la respuesta me va a quedar que es 8 tercios. Por tanto, el límite cuando x tiende a 3 de x cuadrado menos 1 sobre x es igual a 8 tercios. Bien, entonces hemos resuelto hasta ahorita los dos ejercicios que aparecen en su libro, ¿ok? Que había que desarrollar. Sin embargo, voy a agregar un ejercicio más a esta presentación y este ejercicio que yo tengo aquí es el que corresponde a la tarea del libro. Sin embargo, yo lo voy a hacer. Vean que aquí yo tengo el producto de dos funciones. Tengo el límite cuando x tiende a menos 1 de x cubo por 2 a la x. Tengo una función polinómica multiplicada por una función exponencial. Esto que está aquí es una función exponencial. Entonces veamos acá cómo se desarrolla este límite. Evidentemente tenemos un producto, entonces tendríamos que separar o colocar este límite en función de la multiplicación de dos funciones con sus límites respectivos. Es decir, el límite cuando x tiende a menos 1 de x cubo por el límite cuando x tiende a menos 1 de 2 a la x, ¿no? Entonces aquí apliqué la propiedad número 5, ¿no? En este caso es la propiedad número 5, que es la correspondiente a la propiedad de la multiplicación de funciones. Bien, vamos a hacer la corrección. Bien, nos habíamos quedado acá. Ahora, observemos ahora lo que tenemos. Evidentemente, la siguiente propiedad sería la de potencias. Miren que tenemos una potencia por acá y otra potencia por aquí. Y veamos entonces cómo nos quedaría. Nos quedaría entonces el límite cuando x tiende a menos 1 de x, todo entre paréntesis, elevado a la 3, pues está aplicando la propiedad de potencias. Y aquí sería por el límite cuando x tiende a menos 1 de 2 elevado a la x. Entonces estoy aplicando la propiedad número 6 de la potencia. Posteriormente hacemos la sustitución. Este valor de x lo sustituimos al cual tiende x, en este caso es a menos 1. Vean aquí, menos 1 al cubo por 2 a la menos 1, ¿no? Estoy sustituyendo este valor de x. Si yo multiplico 3 veces menos 1, me va a quedar negativo 1. Pero yo aquí tengo 2 a la menos 1. Entonces aquí tengo que aplicar las propiedades de la potenciación. Y yo sé que un número elevado a un exponente negativo, pues yo puedo aplicar esa propiedad y me va a quedar de la siguiente forma. Me queda, este menos 1 es de multiplicar 3 veces menos 1, ¿cierto? Menos 1 por menos 1 es positivo 1 y positivo 1 por negativo 1 me queda negativo 1. Por tanto, me queda este negativo 1 es de multiplicar 3 veces el negativo 1. Por, y vean aquí, aplicando la propiedad de los exponentes, esto me queda entonces como un medio. Si usted multiplica menos 1 por un medio, entonces me va a quedar como respuesta menos un medio. Por tanto, el límite cuando x tiende a menos 1 de x cubo por 2 a la x me queda menos un medio. Bien, esto que acabamos de ver nosotros aquí con los límites en esta presentación, lo vamos a probar. Primero probémoslo con la calculadora, por si alguien tiene dudas de cómo usar la calculadora. Entonces, veamos acá, sobre todo en los valores numéricos, esta parte de aquí, cómo se emplea en la calculadora. Entonces, fíjense bien, poniendo entre paréntesis 2 al cuadrado. 2 al cuadrado menos 3 por 2 más 4. Eso me da un valor de 2, que fue la respuesta que obtuvimos acá. Si a alguien le cuesta todavía esta parte,
pues yo le dejo aquí la calculadora, cómo emplear la calculadora cuando tenemos esta situación, ¿no? Bien, la otra diapositiva teníamos lo siguiente. Teníamos este valor de acá. Entonces teníamos, entre paréntesis, 3 al cuadrado menos 1. Le doy igual, eso me queda 8. Entonces en la parte del numerador me queda 8 y abajo me queda 3, ¿no? 8 tercios, ¿no? Bien, y en el último, esta parte de acá, metiéndolo en la calculadora, me va a quedar menos 1 elevado al cubo, multiplicado en este caso, voy a pasar acá, multiplicado por 2 elevado, en este caso, a la negativo 1. Y vean que lo que me queda en la calculadora es menos 1/2, que es la respuesta que nosotros habíamos obtenido acá. Bien, este es con respecto al uso de la calculadora, ¿no? Pero también les había prometido usar derive. Entonces, volviendo a replantear las funciones que teníamos acá, la primera función, voy a ver si copia, pega esto, creo que sí. Copiar, estoy copiando la función que teníamos aquí para el primer ejercicio. Y vamos acá, fíjense bien, este es un programa que es muy útil, ¿sí? Esta es la barra de entrada, de tal manera que el programa aquí en esta parte en blanco que ustedes pueden ver reconoce el programa. Le voy a dar pegar a la función. Vean que ahí está, vamos a ver si lo reconoce. No, no lo reconoció. Entonces vamos a ingresarlo manualmente. Lo que teníamos allá era x, fíjense bien, entro con el valor de x. Aquí tengo la tecla para elevar, en este caso al cuadrado. La función es menos 3x más 4. Entonces, menos 3x más 4. Una vez que ingresé en esta barrita la función, le doy a este chequecito y ya me ingresa aquí en la parte en blanco de la pantalla en blanco la función. Ahora, lo que yo quiero es calcular el límite de esta función. Entonces me voy donde el apartado donde dice cálculo y me voy donde dice límites. Miren, estoy acá, cálculo, límites. Y aquí me pide que ingrese al cual está tendiendo ese límite en x, ¿no? En este caso, si yo analizo el ejercicio, estaba tendiendo a x un valor de 2, ¿no? Entonces aquí ingreso 2 y le doy simplificar. ¿Miren? Simplificar. Entonces ya aparece el valor de la respuesta. Miren que ya el programa me ingresa, miren, la forma de límite. Límite cuando x tiende a 2 de x cuadrado menos 3x más 4. La respuesta, ¿cuánto nos dio? 2. Al igual que en nuestro ejercicio que teníamos aquí en la presentación. Bien, continuando entonces, veamos el segundo ejercicio, lo vamos a ingresar. El segundo era una función racional, entonces es x cuadrado menos 1 en el numerador. Vamos a ingresarlo. Entonces, sin borrar todo esto, x cuadrado menos 1. Y vamos a ponerlo entre paréntesis para que reconozca el numerador. Entre, en este caso, el valor de x, ¿no? Entonces, tenemos ahí la función. Vamos a corroborarla. Sí, así es. Tenemos la función ingresada. Otra vez nos vamos a la parte de cálculo, límites. Y este límite a lo cual estaba atendiendo era el valor de 3, ¿no? Entonces le ponemos aquí el punto a lo que tiende es el valor de 3. Y le damos simplificar. Vean que nos da 8 tercios, como lo tenemos aquí en la presentación. Y ya para terminar entonces la clase, vamos a ingresar estas funciones que tenemos la función polinómica por una función exponencial, x cubo, vamos a borrar esto de aquí. Tenemos x, otra vez, cubo. Para poner multiplicación, miren que aquí aparece un punto, 2 elevado a la x. Lo ingresamos, miren, aparece aquí la función polinómica multiplicada por una función exponencial. Nos vamos a la parte de cálculo, límites. En este caso, a lo que estaba teniendo el límite era el valor de menos 1. Le decimos acá que entonces el punto al cual está teniendo un x es el valor de menos 1. Y le damos simplificar. Vean que obtenemos la misma respuesta, ¿no? Que es el menos 1/2 que teníamos por acá. Bien, entonces yo voy a dejar la carpeta para los que se muestren interesados en utilizar Derive.
sobre todo el derive lo que les va a servir a la hora de hacer tareas es a la parte de, de comprobación, ¿cierto? Aquí el programa no es que me da los pasos de cómo se desarrolla el ejercicio con las propiedades, pero sí me da la respuesta, sí sé a dónde llegar, ¿no? Y ya sabiendo a dónde llegar, pues lo demás es más fácil. Bien, las tareas que yo tengo por ahí eh, es lo que aparece más abajo, donde yo hice el último ejercicio, que es este. Ustedes me van a hacer los restantes tres que aparecían por ahí y me lo van a enviar por tarde mañana en la noche, ¿cierto? Este video lo vamos a terminar por acá. Si tienen dudas o preguntas me pueden escribir. Hasta el próximo video.